Muy bien. Entonces, a partir de ahora, sí que estamos empezando. Bien, nosotros, yendo allá para la doctrina de número 13, vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Hermanos, no nos olvidemos que estamos hablando de cosas basadas en las Escrituras, es decir, la palabra de Dios. Bien, en Efesios 5:18 encontramos las siguientes palabras. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Cuando nosotros, cuando nosotros leemos esta palabra, sed llenos del Espíritu, esta palabra significa originalmente eh, estar continuamente lleno. Es muy interesante, ¿no? Entonces, esto enfatiza que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se repite para los creyentes. No es solamente una vez, es como agua. Uno toma agua, yo tomé, por ejemplo, hoy día más de 1 litro de agua, entonces, porque mi cuerpo necesita. Y en cuanto a nuestra vida con Cristo, nosotros también debemos de estar continuamente llenos. Entonces, cuando una persona se ha emborrachado con una bebida alcohólica, su caminar, su hablar, su mirada, están controlados por el alcohol. Así es, y es lamentable, ¿no? Dios, observen bien, Dios desea que las mentes de los cristianos estén controladas por el Espíritu Santo para que ellos puedan caminar en el Espíritu, hablar a favor de Dios y comprender las cosas de Dios. Eh, entonces, ya que las personas, es decir, los salvos, son habitados por el Espíritu Santo, cuando son salvos, esas personas necesitan tener más del Espíritu Santo, más de Dios. Es decir, por eso la llenura constante, más de Dios, más de Cristo, más del Espíritu Santo. Entonces, esto ocurre cuando el Espíritu Santo tiene más al creyente. Es muy interesante. El Espíritu Santo, siempre a las personas suelen decir que el Espíritu Santo es muy educado. Él está ahí esperando que el creyente le dé el control. Y es algo muy difícil. Entonces, ¿cómo se da esa llenura? Esa llenura, hermanos, se da cuando un cristiano establece su relación con Dios. Hay que establecer una relación con Dios por medio de la confesión, porque hay unos que, por ejemplo, pecan, todos pecan. Peca y, pucha, y ahora, Dios no me quiere más. Y ya comienza a pensar en cosas peores. Ah, y se va alejando de la comunión, mientras que Dios quiere que el hombre, aunque pecador, esté en comunión con Él. Entonces, la confesión de nuestros pecados, cuando le confesamos nuestros pecados, nosotros como que nos adherimos más a Él. Es muy interesante, y a veces es una enseñanza que no se da, que no se muestra a las personas, a los feligreses, a los miembros de la iglesia, a los hijos de Dios. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos, observen bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y
y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Entonces, hermanos, todo viene de nuestra confianza en Dios. Y lamentablemente hay muchos que no confían en el Padre. Entonces imagínense, no le dan a Dios el control. No le entregan a Dios sus necesidades, sus debilidades. Y consecuentemente son pésimos cristianos. Entonces, otra advertencia, hay advertencias en la palabra. Entonces ustedes que tienen ya el texto, están leyendo, ustedes van a ver que hay varios versículos que hablan del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, pero también no nos olvidemos que hay también de nuestra parte. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, Romanos 6:13, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo, hermanos, ella es una vida que tiene hambre y sed de Dios. Busca a Dios, anhela al Señor. Y no solamente unos ratos de oración, aquella oración que se le agradece a Dios por la comida, o cuando se levanta, o cuando se va a acostar. No, es una constante búsqueda de Dios. Acuérdense, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, nosotros, hermanos, podemos ser llenos del Espíritu si este es nuestro deseo y oración. Entonces, el apóstol Pedro dijo que nosotros como niños recién nacidos, debemos desear la leche espiritual. Bien, a no ser que hayan excepciones, pero yo nunca he visto a un bebé rechazar la leche. Por el contrario, hay unos que si pudieran estarían las 24 horas ahí tomando su leche. Entonces nosotros también tenemos que tener ese deseo y oración. Señor, te quiero, te necesito, dame más. Hay una canción antigua que decía, dame más de tu amor, más de tu poder. Entonces es un anhelo que parte del alma del Hijo. Entonces Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces, observen, Lucas 11, versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¡Wow! Entonces, hermanos, tenemos en la palabra de Dios varios datos sobre una vida llena del Espíritu Santo. Y hermanos, y yo me acuerdo, hace muchos años, hace 49 años, cuando yo me convertí, yo era un niño, tenía entre 10 y 11 años, y me dio papera. Entonces me quedé en la casa y leía las revistas y todo eso, pero a mí me habían regalado una Biblia. Comencé a leerla y fui leyendo. Me acuerdo que cuando
yo ya estaba de regreso a clases, yo había leído los 4 evangelios y el libro de Hechos y estaba empezando Romanos. Y cuando llegó el final del año, yo había leído todo el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, de verdad, aquellas palabras me llenaban. Yo tenía fiebre, dolores, todo, pero yo me olvidaba porque leía y cuanto más leía, más quería leer la palabra. Y me iba alimentando. Y de verdad, yo era niño y cuántas experiencias preciosas yo tuve con el Señor. ¿Y por qué? Yo anhelaba, yo quería. De verdad, hermano, a veces hay noches que quiero más. Pasé todo el día estudiando, pasé todo el día leyendo, hice clases, pero llega de noche, como de madrugada, quiero más. Entonces, ¿qué hago? Me tomo otro audífono que no es este, me tomo otro, más chiquitito, lo conecto a un celular que está con una memoria llena de estudios bíblicos y trato de escuchar. Quiero más, anhelo, deseo, necesito. Entonces, todo cristiano, hermanos, no es opcional, todo cristiano debe ser lleno del Espíritu de manera tal que él pueda tener el poder de Dios para servirle. Porque, hermanos, sin poder de Dios no se sirve. Sin la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es imposible. Es imposible. Nosotros vamos a ver otras características de la obra del Espíritu Santo, como la unción, que vamos a ver pronto, y otras cosas que son necesarias para que podamos no solamente servir a Dios, sino que podamos conducirnos en este mundo. Porque, hermanos, si estamos vacíos, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, hermanos, el mundo está ahí esperándonos con sus brazos abiertos. Entonces, necesitamos. Vamos ahora a ver la unción del Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, que dice: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Entonces, hermanos, si hablemos un poquito, por ejemplo, nos vamos al Antiguo Testamento, cuando se habla de los leprosos, había una ley respecto a la limpieza de los leprosos, ¿ya? Y también cuando se habla de la consagración de los sacerdotes, era muy interesante que se requería una aplicación, según vemos en las escrituras, de sangre y aceite, aplicada a la oreja derecha, el pulgar y el dedo grande del pie que está siendo consagrado o limpiado. Era muy interesante. Respecto a los leprosos también, no era simplemente declarados limpios, tenía que pasar por todo un ritual de limpieza. Pero específicamente hablando de la consagración de los sacerdotes, tenía que primero pasar por la sangre, es decir, ¿qué hace la sangre? Limpia de pecados. Y el aceite, ¿para qué el aceite? El aceite aplicado a la oreja derecha, al pulgar y el dedo del pie, significaba que la persona estaba siendo consagrada, es decir, el sacerdote estaba siendo consagrado
al servicio. Vamos ya primero a ver la Biblia que dice en cuanto a esta unción del Antiguo Testamento. Vamos a Levítico capítulo 8, versículo 30, y dice: y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces es muy interesante que ahí estamos viendo tipológicamente que esta doble unción acentuaba la necesidad, primero, de salvación, sangre, y la unción del Espíritu Santo, el aceite, para que el creyente, observen bien, para que el creyente pueda oír de la palabra, la oreja o el oído, para que haga el trabajo de Dios, el pulgar, y caminar en el camino de Dios, el dedo del pie. Entonces tenía esta cosa tipológica. Estamos hablando tipológicamente. Hoy día, hermanos, de verdad, hay gente que le gusta ungir los pies o ungir la oreja. No, ya no. Eso no. El Nuevo Testamento no me dice esto. El Nuevo Testamento no me habla de esto. ¿Ya? Hoy día nosotros simplemente podemos imponer nuestras manos y ordenando y a la vez consagrando al Señor para su obra. ¿Ya? Entonces aquí tipológicamente, primero la sangre, salvación. Entonces significa que solamente los salvos pueden servir. Es algo muy serio. Solamente los salvos pueden servir. A veces hay iglesias que llega una persona con muchos talentos, toca bien y ya lo ponen a tocar. Habla bien, lo ponen para enseñar. No, la persona en primer lugar tiene que ser salva. Y después de preparada, puede ser presentada a Dios y a la congregación para justamente servir al Señor. Entonces, los discípulos de Jesús que fueron salvos por medio de la sangre, fueron instruidos a esperar en Jerusalén hasta que les fuera dado el poder de lo alto. Esto está en Hechos, ¿cierto? Entonces, después que ellos estaban listos para hacer el trabajo de Dios, como se nos muestra ahí en el libro de Hechos, ¿cierto? Ellos habían estado con Jesús, fueron salvos, estaban preparados, pero tenían que recibir la unción del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo. Se dan cuenta que durante 10 días ellos no hicieron nada. Ellos podrían muy bien, después de la ascensión de Jesús, vamos a hablar a toda Jerusalén, para que todos sepan que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Jesús les dijo, no, quédense en Jerusalén hasta que de lo alto ustedes sean revestidos de poder. ¿Y qué hicieron? Se encerraron en el aposento alto y ahí estuvieron orando hasta que cuando se cumplió el día de Pentecostés, el texto nos habla lo que sucedió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, así como David, por ejemplo, la unción, habían por lo menos dos personajes bíblicos, el rey y el sacerdote, quienes eran ungidos con aceite. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más conocidos es el rey David, que fue ungido por Samuel, ¿cierto? Y todos los reyes eran ungidos, también los
sacerdotes. Es interesante, una cosa que me llama la atención es que no se habla de los profetas. No se habla, yo no encuentro hasta ahora, leyendo la Biblia, que profetas eran ungidos. Yo veo más bien que ellos eran directamente comisionados por Dios. Ellos tenían como una conexión tan íntima con Dios que era innecesario que se ungiera y que se declarara profeta, porque yo pienso, por ejemplo, yo no puedo decir yo soy profeta. Y pienso que la iglesia también, el hermano es profeta y a partir de hoy lo vamos a ungir profeta. No, es una comisión directa entre Dios y el profeta. Así vemos, yo veo en la Biblia. Entonces, así como David fue ungido con aceite, el creyente también necesita una fresca unción para cada obra que esa persona toma para Dios. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. No es la cuestión del aceite en mi frente, en la mano, en el pie. Hay unos que derraman el aceite sobre la persona. Todo es. No, 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 hermano. Es la presencia del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo en la vida del salvo. Entonces los cristianos deben de actuar en la unción que según la Biblia ya hemos recibido. ¿Ya? Lucas 24:49 nos dice, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros, ahí está, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y ya hemos visto 1 de Juan 2:27. Entonces, yo veo, hermanos, que es muy importante. Es muy, muy, muy importante. Cuando la persona pasa por un proceso, el discipulado, o un discipulado genuino, como ustedes ya han estudiado, una preparación intelectual, teológica, que es importante también, pero es necesaria la unción del Espíritu Santo. Porque sin la unción del Espíritu Santo, nada de eso va a tener valor. Es muy interesante. El Señor tomaba a sus hombres en el pasado, como tomó a David, que era un hombre según el corazón de Dios. Es una cosa muy importante. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres así. El hombre según el corazón de Dios, o la mujer según el corazón de Dios, son personas que anhelan la presencia de Dios. David anhelaba la presencia de Dios. David anhelaba la comunión con Dios. Entonces, un obrero que no anhela comunión, que no anhela la presencia de Dios, no pasa tiempo buscando de Dios, de verdad no puede ser un obrero o una obrera. ¿Ya? Bien, ahora vamos a la otra cosita que es importante, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Observen que hay la llenura, hay la unción, pero hay el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, una de las características del
futuro reino de Cristo es la abundancia del derramamiento del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Pedro reconoció que el derramamiento anticipaba a un más grande derramamiento que vendría. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Pedro está citando el profeta Joel, está hablando en los últimos días. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver, ayer yo comentaba eso con mi esposa, sobre lo que es derramamiento del Espíritu Santo, que es avivamiento y que es movimiento. A veces la gente suele confundir un movimiento, por ejemplo, el movimiento de cantantes evangélicos. Ahí confunden con avivamiento. O si no, surge una nueva denominación que tiene un crecimiento avasallador y está sucediendo cosas, confunden con avivamiento. Avivamiento, hermanos, involucran algunas cosas muy puntuales. La palabra de Dios, el uso de la palabra, una vida de santidad, predicación del Evangelio y misiones. Es decir, la iglesia yendo, cumpliendo con la gran comisión. Si dicen que tales cosas son avivamientos y no contienen estas 4 cosas que acabo de mencionar, no es avivamiento. Por ejemplo, la gente habla de varios avivamientos que sucedieron en el siglo pasado. Yo llamaría más bien movimiento. Porque hay supuestos avivamientos que trajeron división. ¿Cómo eso? División. O que enfatizaron a una persona o a una denominación. Tampoco. Porque cuando hay avivamiento involucra al cuerpo. Entonces, imagínense que mi cuerpo físico está enfermo y solamente el dedito es sano. El dedito está bien y todo el cuerpo necesita sanidad. ¿No? ¿De qué vale? ¿Se dan cuenta? Es para el cuerpo. Es para cada miembro del cuerpo de Cristo. Y otra cosa también, hermanos, yo jamás puedo aceptar, basado en la Biblia, que avivamiento es para una denominación. No. O que una denominación se está destacando. O una iglesia local. No, hermanos, es para el cuerpo. Entonces, los frecuentes derramamientos del Espíritu Santo en esta época son la fuente de los grandes avivamientos espirituales y de levantamientos espirituales, ya que se han recibido grandes bendiciones en tiempos de avivamiento. Los cristianos casi siempre han descrito sus experiencias acerca del futuro reino por venir por medio de estas experiencias. Entonces, como yo dije, yo puedo decir que hubo avivamiento en los años, a fines de la década de los 40, cuando surgieron grandes iglesias, pero que enviaban misioneros a todo el mundo. Después cesó. A un detalle, avivamiento, el avivamiento ocurre en determinados periodos
que Dios sabe cuándo deberán suceder. Y el avivamiento es como las olas del mar. Vienen y van. Vienen y van. Hay olas, vienen en olas. Entonces, yo me acuerdo leyendo en los años 40, al final de los años 40, como 47, 48, hubo un gran avivamiento. Tanto en Norteamérica, fue muy fuerte en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, afectó parte de Latinoamérica. Europa estaba devastada con la Segunda Guerra, había acabado la Segunda Guerra, pero Europa estaba devastada. Pero en los años 50, después que Corea del Sur fue también devastada por la guerra, comienza un gran movimiento ahí de conversión y crecimiento de la iglesia. E incluso la iglesia más grande del mundo está en Corea del Sur, para quien no sabe, ¿ya? Incluso su pastor murió hace como un año y medio, su pastor principal, ¿ya? Entonces se dan cuenta, pero ¿qué fue estos avivamientos? Crecimiento de la iglesia, santidad, prédica de la palabra, misiones, una comunión profunda del pueblo con su Dios. Entonces, hermanos, esto llama avivamiento. En los años 60, en Latinoamérica, más precisamente, Argentina comenzó un avivamiento con el fallecido pastor Juan Carlos Ortiz. Él era un pastor de las Asambleas de Dios de Argentina, pero él empezó a buscar la comunión con varios pastores. Comunión, oración, muchos resistían, no eran esas fraternidades que vemos por ahí, sino comunión entre los pastores, y ellos comenzaron a ver que sus iglesias necesitaban que la gente saliera y predicara. Entonces comenzaron a predicar el evangelio y a discipular. Este movimiento llegó acá en Chile. Yo conozco todavía algunos pastores que fueron afectados por este movimiento. En Brasil también, en los años 60, también entre los bautistas, presbiterianos, congregacionalistas, metodistas, hubo un gran avivamiento que nosotros allá llamábamos renovación espiritual. Las iglesias crecieron y comenzaron a predicar el evangelio y a enviar misioneros, a preparar personas. Las iglesias comenzaron, veían que no daban abasto y tuvieron que abrir incluso nuevos seminarios teológicos. A esto puedo llamar avivamiento. Avivamiento, que la gente no sale a predicar, la gente está solamente dentro de una iglesia saltando, brincando y haciendo payasadas. Esto no es avivamiento, ¿ya? Entonces, observen en Hechos capítulo 3, versículo 19, observen bien. Por tanto, observen cómo comienza el avivamiento. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, lo que nosotros necesitamos en este tiempo es avivamiento, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, según el texto de Hechos 3:19. Entonces, hermanos, ya que el creyente ve hacia la venida del reino de Cristo, entonces nosotros esperamos que el Señor venga, ¿cierto? Él también debe de orar por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros avivamientos el día de hoy. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que anhelar.
Porque si las cosas siguen igual, siempre con lo mismo, siempre con lo mismo, y la gente se aburre, no me voy de aquí, voy a buscar otra iglesia, voy a buscar otro pastor. Eh, Ojo, necesitamos avivamiento. Yo me acordaba que el día de ayer, se celebró en nuestra iglesia en Brasil el 19 aniversario del pastoreo del pastor de esa iglesia. Él llegó a la iglesia recién salido del seminario teológico y comenzó a pastorear la iglesia. La iglesia tenía que hacer su obra de construcción. Ellos se reunían, pero necesitaban construir. Y una característica de ese pastor es que él es un hombre que ora. Un hombre que conoce profundamente la Biblia, predica muy bien, pero es un hombre que ora. Y orando habló a la iglesia: hermanos, tenemos que construir, necesitamos, pero quiero presentarles a 2 misioneros que necesitan nuestra ayuda. Ellos tenían ahí su reserva para la construcción, pero el tesorero le dijo: ya pastor, está bien. Comenzaron. En lugar de comprar los materiales de construcción, aportaron para la obra misionera. Y eran misioneros que la iglesia no conocía. Ellos confiaron en lo que les dijo el pastor. Y ya, la iglesia comenzó a ofrendarles y la iglesia, paralelo a eso, comenzó su obra de construcción. Nunca, en 9 meses, la construcción duró 9 meses. Nunca faltó nada y la iglesia se dio cuenta que con 2 misioneros nunca faltó nada a la iglesia. Entonces la iglesia pensó: bien, podemos tener a más misioneros. Hoy día, 20 años después, la iglesia mantiene a 200 misioneros que están en Brasil y en diversos países, incluyendo países como Siria, Turquía, países muy difíciles, en Indonesia, etcétera. 200 misioneros. Y la iglesia, hermanos, en 9 meses construyó su templo. Y la iglesia es una iglesia que ora. Es una iglesia que busca al Señor. Por ejemplo, a los chicos, a los niños chiquititos, se les enseña lo que es la obra misionera. Ellos oran por misioneros. Oran, aprenden a orar, a conocer, a investigar, y van creciendo. Y ahora yo veo que hay niños que no veía, niños que tenían sus 10 años, ahora ya están con 14, 15 años, que hace como casi 5 años que no voy a Brasil, que están preparándose para ir no a la universidad, sino al seminario teológico, porque quieren conocer más de la palabra. Y otro día yo veía a uno predicando y dijo: no, primero el Señor. Si yo estoy aquí fue porque Dios me proporcionó esto. Mis padres me apoyan en mi idea. Qué bonito, ¿no? Y la iglesia, hermanos, crece, crece. Hace un par de semanas hubo bautismo allá, varias personas bautizándose. Entonces, hermanos, ¿a qué llamo esto? Avivamiento. Y nuestra iglesia, ella suele ser una iglesia contagiosa, porque ella contagia a otras iglesias.
A veces vienen pastores y nos preguntan allá, pastor, ¿qué hago? Y el pastor se llama Daniel, le dice, sabe hermano, le sugiero que, que usted empiece a ofrendar para misiones. Hay pastores que quieren asociarse a nosotros. Primero, no se abraza sino más a uno que se anima y quiere ser parte del ministerio. Primero, va a ver su vida, si realmente tiene vida con Cristo, si es un hombre de Dios, etcétera, etcétera. Y por último, el pastor le hace la siguiente propuesta, hermano. Aquí tengo una lista de misioneros. Quisiera que usted y la iglesia eligieran a uno o quizás a más para que los ayuden. Es la condición final para que se asocie a nosotros. Si la iglesia no piensa en misiones, entonces hasta aquí nomás. Entonces, hay otras iglesias que están haciendo lo mismo y el Señor está bendiciendo. Yo estoy hablando, hermanos, en una ciudad que sinceramente, Santiago, con todos los problemas que hay actualmente, Santiago todavía es un Edén comparado con Río de Janeiro. Pero el Evangelio se está predicando. Las iglesias están enviando misioneros a varios países. No importan las crisis económicas, no importan las dificultades, no importa la violencia. La iglesia está activa. Entonces, hermanos, yo veo que esto es avivamiento. Avivamiento no solamente es saltar, reír, hacer, no sé, tonteras en el púlpito, como hacen muchos, dicen que están llenos del Espíritu Santo. Esto no es el Espíritu de Dios. Les aseguro, hermanos, no es el Espíritu de Dios, es el espíritu del hombre, que es muy peligroso. ¿Ya? El espíritu humano es terrible. Ustedes no se imaginan. Nuestra naturaleza, según la Biblia, cuando dijo Santiago, esta no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es humana, terrenal y diabólica. Y pareciera, hermanos, hablo con mucho, yo soy responsable por mis palabras, pero hay muchos ahí que no tienen la sabiduría de lo alto. Es una cosa humana, terrenal y diabólica, porque abre puertas para los demonios. Entonces, hermanos, tenemos que ser bastante prudentes con esto de avivamiento. Tenemos que anhelar. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, la llenura es una necesidad que nos lleva a una vida de santidad, a una vida de amor, a una vida de justicia. A veces hay tantas cosas, pero no se ve amor, no se ve santidad, no se ve justicia. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, también necesitamos, además de la llenura, necesitamos la unción. Es como si Dios nos estuviera autorizando a hacer su obra. Él nos unge con su Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, y esta unción, hermanos, ella ya está. Entonces ¿qué tengo que hacer? Es tomar posesión. Señor, yo creo, yo quiero, anhelo. Y el Señor va a dar la dirección. Y por último, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, hay tantas personas que necesitan esto. Ahora, para la próxima clase, nosotros vamos a ver una cosa que es importantísima. Necesitamos la llanura, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos santidad, ¿qué dice yo? Pero hay una cosa muy importante, pero no vamos a ver hoy día, que es el fruto
del Espíritu Santo. Ya, hermanos. Entonces, yo termino la exposición por acá y vamos a ver si tenemos preguntas, ¿ya? Ustedes tienen libertad, pregunten, ¿ya? Pero el día miércoles vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Porque yo puedo tener dones que dice yo, pero si no presento el fruto, ahí la cosa complica. Muy bien, vamos entonces a las preguntas. Hola, buenas tardes. Bendición a todos. Amén. No tengo preguntas, pero sí tengo... Lo que pasa es que no entendí muy bien la primera parte de la llenura del Espíritu Santo, me parece que fue, en donde usted hablaba algo del pie, del dedo del pie, de algo así, pero no lo entendí bien. De verdad que a mí me quedó la media mercoche en la cabeza o que no lo Hermana, entendí está en la bien. Biblia. Yo leí el texto bíblico. Mm, Hay un pasaje que ahora no tengo acá, yo tendría que ya, buscarlo, pero antiguamente, estoy hablando esto sí. pero antes que existiera templo, Ujú. aún en el desierto, cuando el pueblo estaba ahí peregrinando rumbo a la tierra prometida, el Señor ordenó que ungiera, se ungieran los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes, antes que ellos comenzaran a ejercer su oficio sacerdotal, ellos tenían que ser ungidos en la oreja derecha, en el dedo pulgar y en el dedo grande del pie. Entonces, esto simbólicamente o tipológicamente mostraba primero sangre, la necesidad de salvación, es decir, el, para hoy día, digamos, el sacerdote, que es el cristiano, cada cristiano es un sacerdote, necesita salvación, la sangre de Cristo. Todo es tipológico. La unción del Espíritu, el aceite. Y era interesante que era para oír, para... Se dan cuenta el dedo pulgar tiene una función interesante. Para que yo tome las cosas, necesito el dedo pulgar. Entonces, significaba el trabajo, el trabajo que el sacerdote iba a ejercer. Y el dedo del pie significaba el caminar en el camino de Dios siempre. Entonces era todo tipológico. Para nosotros esto vale, sí vale, que yo tengo que tener mis oídos abiertos para oír a la voz de Dios, ¿cierto? Tengo que estar listo para trabajar manos. Manos significa trabajo. Entonces con la mano yo sirvo, con la mano yo bendigo, ¿cierto? Entonces necesito esta unción del Señor para servicio y también mis pies que tienen que caminar en el camino de Dios. Entonces era algo tipológico, ¿ya? Hoy día ciertamente no vamos a pasar sangre en nadie y no vamos a pasar el aceite en nadie para que sirva al Señor, porque según la palabra, ¿cierto? Voy a repetir el versículo, acá tengo, 1 de Juan 2:27, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Entonces, hoy día, hermanos, la unción está disponible. Basta que yo quiera, que haga como hizo el profeta Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Ya? Sí, gracias, pastor. Sí, ahí que en esa parte yo me perdí, no supe el por qué. Ya. Pero ya, muchas No, gracias. de nada, de nada, de nada.
Vamos a ir, vamos a ver si tenemos otra Sí, pregunta. sí. Eh, la primera, hablamos de esta palabra, ¿cierto? Que voy a preguntar primero. ¿La palabra es llenura o llanura? Ye, 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 Ya, llanura. ya, que Llanura suena es como llanura. llano, 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 Ya, ye, llanura. claro, claro, que al hablar de ella suena como ya, No, ye, ye, llanura, llanura, llenura. llanura. Ya. Es, decía usted que es un mover continuo, ¿ya? Decía usted, mover continuo. Es, a ver, yo creo que cuando una persona, ¿cierto?, está llena, ¿ya? Es una persona que siempre va a querer estar donde está el cuerpo de Cristo, Por supuesto. ¿ya? Es posible que una persona, no, no sé, a lo mejor va a sonar religioso lo que yo voy a decir, pero a veces yo veo la gente, por ejemplo, nosotros tenemos cultos martes, jueves, domingo, Ujú, pero la gente viene el puro domingo, no ujú. viene martes ni jueves, puro domingo. Pero, pero yo creo que esa persona que está así va a estar donde está el cuerpo de Cristo. Mm, ¿Va? Entonces, yo no concibo a veces que alguien, no sé, porque yo lo digo de parte mía, yo también trabajé, 30 años trabajé yo, me levantaba a las 5 de la mañana, llegaba, pero siempre quería estar ahí yo, ujú. estar ahí en la obra, ayudando, sabiendo que a lo mejor falta algo, a lo mejor falta esto, a lo mejor no llegó un portero, a lo mejor no llegó este, y yo quiero servir porque Dios me llama, porque la llenura de Dios está en mí y me llama a esto. ¿Va? Entonces, hay gente que dice, no, yo no necesito ir ni martes ni jueves, yo voy a ir domingo nomás. Mm, Hay otros que dicen, no, martes y jueves, no, solo el domingo. ¿Ah? Entonces, a lo mejor suena religioso, ¿no? Que ir martes, jueves, domingo. ujú. Pero yo no lo miro como religioso. Yo creo que el hombre que tiene la llenura, está lleno, va a querer estar donde está el cuerpo de Cristo. Así es. Va a querer estar ahí. Siempre va a querer Claro, estar ahí. no, así es, pastor. Yo concuerdo con usted y la experiencia que usted menciona, yo vuelvo 43 años en el tiempo, yo tenía mis 17 años y yo estudiaba bastante, y- pero la iglesia estaba lejos, 40 kilómetros de mi casa. E igual teníamos culto los martes, los jueves y los domingos y a veces los sábados también. Siempre había una actividad, siempre había algo los días sábados y yo siempre estaba en la iglesia. Y era muy difícil por la distancia y pasaje, 40, estoy hablando de 40 kilómetros, ¿ya? Es como de aquí a Santiago Centro, más o menos. Pero yo estaba presente siempre. Ah, y de verdad era mi placer. Era mi placer. Y Dios siempre me recompensó. ¿Cómo? Siempre yo salía lleno de la presencia de Dios. Y cuántas veces, me acuerdo que a veces, cuando llegó el tiempo del servicio militar, salíamos de la iglesia, a veces el día domingo, y varios muchachos que también estaban haciendo el servicio militar en el mismo lugar que yo, íbamos a mi casa, que era un departamento chico, y saliendo de la iglesia, llegábamos a la casa, teniendo que levantarnos al otro día temprano, pasábamos la noche orando. Era nuestro anhelo. Y estas cosas, pastor y hermanos, estas cosas de verdad fueron las que me impulsaron para el ministerio. Yo pienso que si yo no buscara, si yo no estudiara la palabra, si yo no tuviera comunión con los hermanos, estoy seguro que no estaría aquí hablando a ustedes.
Porque claro, esto fue mi base, hermanos, de verdad, fue la base, la comunión con la iglesia. Y en la iglesia uno recibe mucho del Señor, claro. claro. Ahora estamos, yo estoy claro, yo entiendo clarísimo ahora que no es solamente un martes, después dijo usted que la otra vamos a hablar de la fruta del Espíritu. Yo sé que no es Ujú. solamente un martes, un jueves, esto involucra muchas cosas en la vida del Espíritu, muchas cosas, Sí, hermanos, no es solamente un verdad. martes y jueves. Involucra el diezmar, el ofrendar, el dar, el preocuparse de la obra, e involucra muchas cosas. Nosotros, Exacto. nosotros tenemos una corporación muy chiquitita. No tenemos misioneros fuera de Chile, pero sí Ajá. tenemos dos en San Carlos Ñuble y Aquí en en Temuco. Obreros. Oh, mire. ¿Ah? Somos chiquititos, pero una de las Ya. cosas que yo admiro, yo estuve 14 años en la Metodista Pentecostal, una iglesia tremenda grande. La iglesia no tiene misioneros, ¿ah? No tiene misioneros. Ujú. ¿Ya? No existe el campo misionero, ¿ya? Entonces, pero nosotros somos una corporación chiquitita y mantenemos un misionero en San Carlos Ñuble, Wow. ¿ah? Y tenemos misionero en Temuco también. Oh, mire. ¿Ya? Y somos chiquititos y ahí le aportamos a ellos todo. Él Ay, fue, qué levantó una bueno. obra y todo eso, y hay una iglesia allá ahora, va a quedar un encargado ahora en ese lugar. Entonces a Ajá. mí, la verdad que yo nunca, a mí a veces yo me cuestiono a veces, porque nuestra iglesia donde yo estoy, ahora hablo de la iglesia local, La iglesia ¿ya? local. Ya. Yo hablo de la iglesia local ahora, la verdad que no existe el tema de un campo misionero, porque nunca fui enseñado en esa área yo, ya nunca fui Mm. instruido en esa área. Entonces yo a mí me encantaría, digo yo, que en mi iglesia saliera un misionero, saliera esto, pero no está ese espíritu, digamos, ahí, no sé si llamarse ese espíritu, Ajá. ¿ya? No está ahí porque yo no fui formado en esa área, ¿ya? Pero hay una cualidad que yo creo que estaba oculta en mí, es que a mí me gusta salir a ver las obras. ¿Ah? Ujú. El jueves 7, después del evento que teníamos de varones, nosotros con mi obispo, mi esposo y todo, viajamos a Osorno a ver la obra que tenemos allá. Mm. ¿Ya? Entonces me gusta mucho ir para allá, a salir y ver esas obras que están en Puerto Montt, Temuco, Linares, San Carlos, ¿ya? Eh, entonces, pero no está ese énfasis, como dice usted, ¿ya? De, de yo siempre me acuerdo que una vez vino mi pastor Alcemar, cuando recién lo conocí la primera vez, vino a mi casa él, ¿ya? Ujú. Me habló del tema misionero. Yo, para mí era extraño, yo lo había escuchado primera vez, de verdad. Yo jamás escuché en la iglesia donde yo estuve hablar Ya. del campo misionero. Nunca. Yo siempre, cuando escuchaba hablar yo, cuando venía un superintendente a la iglesia y había que hacer la ofrenda misionera. Entonces yo decía, Mm. misionera, pero nunca entendí el campo misionero. Entonces, cuando vino el pastor Arcemar, me habló del campo misionero y todas esas cosas, yo le dije, ¿y qué puedo hacer yo? Y me dijo, Mm. mira, pero pastor, ¿qué puedo hacer usted? Ore por los misioneros, me Ore, dijo él. ore. ¿Ah? Eso. Entonces, de ahí que yo en mi oración empecé a orar por los misioneros que están fuera de Chile, los que están en Chile, darle alimento, que tengan pan en su mesa, si alguno está siendo golpeado, Señor, ayúdalo, a que no se rinda. Y entonces de ahí empezó ese tema y de ahí me preocupó que por qué yo no tengo misioneros en mi iglesia. ¿Ah? Entonces, bueno, es un tema, por eso le digo yo, no es solamente el martes y jueves, la Ujú. obra del Espíritu Santo creo que lleva Oh, es más que constante, eso. es constante. Porque la verdad, primero que nosotros no somos, ni- los que tienen hijos, no sé si ustedes tendrían hijos que son hijos solamente un par de horas. ¿Ah? ¿Sí o no? No sé, Claro, Rodrigo que tiene dos hijos, sus hijos son, no sé si son 12 horas nomás hijos y después ya no son hijos. No, los hijos son constantes, constantemente son hijos, ¿cierto? Incluso cuando se muere uno, el papá y la mamá siempre se van a acordar. Hoy día escuchaba una canción de una madre, una canción de una hermana que conozco de Brasil, y en la canción ella decía que ella, poéticamente hablando, ella dejó dos flores plantadas en un cementerio.
Entonces, es decir, ellos murieron hace muchos años, pero hasta el día de hoy se acuerda de los hijos que tuvo. Entonces, el hijo siempre va a ser hijo. Entonces, ¿cómo es eso? Que yo pues soy hijo solamente fin de semana, domingo, en la mañana, wow, soy hijo. Domingo en la noche ya no soy tan hijo, durante la semana no soy hijo. ¿Cómo eso? Se dan cuenta, hermanos. Ser cristiano es algo constante, es una realidad, es la vida de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, Lo otro, cuando hablamos de el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando fue un derramamiento, fue un movimiento, fue un bautismo, ¿ya? allí fue el derramamiento del Espíritu Santo. Ese evento que ocurrió en Hechos capítulo 2, yo lo veo de esta manera, fue el único evento que ocurrió y no volverá a ocurrir otro igual que él. ¿Ya? Eso Porque es lo que yo creo. allí fue la inauguración de la iglesia. Exactamente, estoy de acuerdo con usted. Ya, Allí fue porque el hoy día, comienzo de la iglesia. que por ejemplo, yo creo que la profecía del profeta Joel, capítulo 2, verso 28, ¿cierto? Donde habla que en los posteriores tiempos derramaré mi espíritu, ¿ah? Esa profecía fue para Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Ajá. Pero no Y es una profecía para el futuro, no es para la iglesia. porque hoy día hay un movimiento que se llama que vendrá un nuevo derramamiento del espíritu. Se, Mm, ¿O no existe ese nuevo derramamiento? no, pucha. Si hay un nuevo, yo estaría como que anulando todo lo que está en la Biblia. Por ejemplo, las cosas que van a suceder. Por ejemplo, en este tiempo que nosotros estamos viviendo el cumplimiento de las profecías, ¿cierto? Ayer, por ejemplo, yo estuve hablando a la iglesia sobre la apostasía. A veces estamos con personas que son apóstatas, que se están apartando de la fe e incluso están llevando a muchos a desviarse. Y son cristianos. Y hermano, esta cuestión es tan horrible, la apostasía. Créanme, yo tengo un artículo, voy a tratar de enviar, a ver si lo tengo. Creo que sí, lo tengo traducido al español. Es un artículo que habla de pastores que son apóstatas, es decir, incluso son ateos, pero todavía permanecen pastoreando. Créanme, yo encontré un artículo, lo traduje del inglés al español, y que se escribió hace como 10 años, 10, 12 años aproximadamente, 12 años, donde en Estados Unidos, en Inglaterra, hay pastores apóstatas, pero que siguen ejerciendo sus ministerios. Es decir, hermanos, estamos viviendo lo que Jesucristo habló, lo que Jesús advirtió, lo que Pablo también advirtió, lo que Judas advirtió y lo que Pedro advirtió. Estos tres apóstoles hablan de la apostasía en los tiempos finales. Entonces, la tendencia, por ejemplo, hermanos, con la pandemia, por ejemplo, muchas iglesias se cerraron, muchos ministerios acabaron, porque la gente desapareció, e incluso sus pastores. Increíble, ¿no? Sí. Entonces, para este tiempo, ¿qué tiene que hacer la iglesia de Jesucristo? La verdadera iglesia, amar a su Dios, buscar a su Dios, estar en la presencia de su Dios, alimentarse de la palabra de Dios y tratar de anhelar una vida llena del Espíritu Santo. Ahora hablando de que, como dijo usted, la inauguración de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, sí lo que va a existir, sí, por lo que yo le he escuchado a usted,
dos movimientos, o sea, no sé si llamarle movimiento, pero dos cosas van a ocurrir. Una que no es de Dios, bueno, todas las cosas Ujú. dependen de Dios, todo, ¿ya? Pero una cosa es el movimiento y el otro es el avivamiento. Exacto. Que eso es diferente. El avivamiento es Completamente constante. diferente. Eso. Claro, el avivamiento, por lo que yo lo he escuchado, es constante. ¿Ah? Pero los movimientos son los que aparecen Sí, de repente. aparece ¿Ah? de repente. Yo podría enumerar a varios hermanos que surgieron en las últimas décadas y que la gente decía que era avivamiento y no era. Actualmente hay como un movimiento que es la charla motivacional. Sí, Se llama, hay un nombre en inglés para esto que es coaching, que significa entrenamiento, ¿ya? Y donde el pastor a veces en lugar de poner una camisa, como siempre se puso, no, pone una polerita, una zapatilla, un sí, pantaloncito ajustado, un sí. cortecito de pelo un poco raro, muy, digamos, muy típico de homosexuales. Y habla, no, porque tú eres una buena persona, porque tú eres capaz. Hay varios, hay varios motivadores así. Es que ¿Ya? es complicado, oh, pastor, ese tema que usted conversa ahora recién, Uh referente a la zapatillita, -huh, al pitillao, uh ¿cierto? A -huh. esto. Porque no, por ejemplo, yo tengo un hermano, ya, en nuestra iglesia, ya, y por él, pues por él no encuentra nada de malo que alguien se pare en el púlpito o predicar con chale y pantalones cortos. Él no encuentra nada de malo. Pucha, si se para, yo me paro y me voy. De verdad, me Claro, paro y me pero voy. ¿cómo No, es ¿cómo un eso? salvador? ¿Cómo yo le explico a él que que no está bien porque Eh, dice, "No, a ver, es que a está ver, mal"? mire, la explicación que tengo está en la Biblia. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pablo dijo, no os conforméis a este siglo. Lo que pasa es que es muy fácil, oh, pastor, que un pastor, ¿ya? Que un pastor hable las cosas que la gente quiere escuchar. Uh, wow, el pastor no va a hablar de pecado, el pastor no va a hablar de arrepentimiento, el pastor no va a hablar del infierno, que algunas personas que adulteran, que roban, que son homosexuales, oh, hoy día hablar de homosexual, no se puede, ¿cierto? Está ofendiendo, pero es lo que la Biblia está diciendo. Entonces si hablo cosas que a la gente le agrada, qué bueno, quiero que el pastor, qué bacán. No, yo no estoy ahí para agradar a hombres. Porque mire, hoy día, por ejemplo, yo creo que este es un movimiento. No sé si a usted le ha ocurrido. Hoy día, por ejemplo, pero así la tendencia, el predicador con una colita tomada en el púlpito. Ahora, pero alguien va a decir, pero es que eso no está malo. Y Mire, hay hombres que estudian teología que dicen que eso no está malo, eso no está, porque entonces entonces, es tan complicado. yo le aseguro, claro, aquí estamos en clase, pero yo le aseguro que son personas de la tendencia liberal, son teólogos liberales. Hay varias corrientes en la teología que son liberales. Por ejemplo, usted toma un teólogo como Paul Washer o John MacArthur. Usted jamás va a ver a estos hombres ahí, esa cosita. Hermano, esto es una moda impuesta por homosexuales. Son modas, hermanos, impuestas por homosexuales. Ya, colita, mañana aparece uno con aro. Un aro aquí y otro aquí. ¿Sabe Sí, qué sí, significa? ¿Ustedes saben qué significan los aros? Lado derecho, pasivo.
lado izquierdo activo. Ya. En el lenguaje homosexual. Entonces, si usa de los dos lados es bisexual. ¿Se dan cuenta? Esa cosita, por ejemplo, color de pelo para las mujeres. Hay azul, rojo y morado. Morado, lesbiana. Perdón, el morado es feminismo. Azul, lesbiana. Rojo, pro aborto. Wow, yo tengo una polera entera morada, no la voy a usar nunca No, más. la polera no, el color de Ah, pelo ya, ya. de mujeres. Mujeres que andan Sí. con pelo Porque, azul, morado, rojo. Todo por no. ejemplo, hoy día por ejemplo, nosotros, eh, cuando uno va para esos lados de la Pintana, esos lados en Santiago, nosotros tenemos una iglesia por allá, Ujú. eh, hay muchos jóvenes que llegan de la droga, pero ellos llegan con sus pelos rucio, verde, ahora, pero ahí hay otro tema inserto en ello ahí, po. Hay que ¿Ah? Entonces, instruirles nomás. Sí. claro, No claro, hay que sí, querer cambiar, no. claro, entonces, Instruyendo, claro, instruyendo. entonces, por ejemplo, hay otro movimiento que hoy día, yo por lo menos, por ejemplo, hoy día, nuestra realidad en la iglesia, ¿ya? Yo tengo alrededor de 30 hermanos que ya no vienen, ¿ya? ¿Cuál es el movimiento que hoy día existe también? Ese movimiento, no, yo pastor no voy hoy día porque yo me congrego por televisión. Ah, esto no existe. Congregarse por... Entonces, No pero existe. usted habla con otra gente, usted habla con otro hermano, habla con otros predicadores, habla con otros teólogos, habla con otros y dicen, pero ¿qué es lo malo? Ah, entonces, ¿cómo? Por eso es tan difícil, ¿cierto? Eh, hoy Ajá. día en Es estos tiempos. muy difícil. Sí, Es muy sí. difícil. Yo, de verdad, sinceramente, a veces me acuerdo una oración que hacía mi madre. Mi madre decía, Señor, llévame. Cuando veía estas cosas raras, decía, Señor, llévame. Ya, Señor, ya no, ya basta. Por ejemplo, eh, claro, hay gente que tiene mucha complicación con el tema de la vestimenta, ¿ah? Tiene mucha Ah, complicación, ¿ah? Mucha complicación. ¿Ah? Por ejemplo, a veces hay hermanos bueno, pero bueno, hoy día estamos ahí insertados en este tema, ya, entonces yo eso quería ya, comentar pastor. acerca de este tema de la Perfecto. llenura, que toda la vida yo entendí que era llanura, hoy día entiendo que es llenura, De ¿ya? lleno, De llenar, lleno, ¿ya? Ya, de ¿verdad? llenar, Yo llenar tantos años, el vaso lleno. tantos años yo leyendo la Biblia, la leo muchas veces también, ¿cierto? Pero siempre yo escuchaba la palabra esta y yo, bueno, y escuchaba porque suena como llanura, cuando se habla rápido, pero Sí, es llenura. Y, igual que hoy día, que un pastor que fue compañero mío de seminario, me preguntaba de un texto en Primero de Reyes 17 sobre Elías, que fue alimentado por cuervos. Y lo interesante que la palabra cuervos, ella en hebreo es similar a la palabra árabe, igualita, se escribe igual, igual, igual. La diferencia está en las vocales. La diferencia está en las vocales que en hebreo son unos puntitos arriba, abajo, al lado. Entonces él me preguntaba, oye Marco, ¿qué significa? Entonces yo traté de busqué ya, le mandé luego y le expliqué. Mira, ahí está, ya. Entonces hay palabras, imagínense, si en hebreo hay esta confusión de palabras a veces, cuanto más en castellano, que es un idioma con un vocabulario amplio. Hay varias palabras. Ayer hablé de una y tuve que darle a la gente la explicación, lo que significaba la palabra y su etimología. Entonces, así es. Las palabras a veces se confunden. Así es. bueno, eso era lo que yo quería Ya, saber pastor, también. perfecto. Muchas gracias. De Muchas nada, de gracias. nada. No sé si tenemos otra pregunta para que terminemos la clase. Si no,
Por acá, pastor. Hermano Rodrigo, ¿Cómo estás? Rodrigo Bendiciones. Olave, bendiciones. Sí, bendiciones. Bueno, referente, digamos, a la llenura del Espíritu Santo en sí, pienso yo, y me he dado cuenta que a través del tiempo y a través de la Escritura también, que realmente muchas veces pensamos que no estamos llenos del Espíritu Santo, o que muchas veces lo asimilamos como a una emoción, como que es un sentimiento, ¿verdad? O muchas veces tendemos como a confundir la llenura del Espíritu Santo con el gozo que el Señor nos da. Entonces, ahí me doy cuenta que realmente no es que uno no tenga al Espíritu Santo, porque muchas veces uno como que podría llegar a pensar, hoy siento que no tengo el Espíritu Santo, o siento que no siento que realmente Dios no lo tengo cerca. Pero más que eso, más que una emoción en sí, es que el Señor en sí, desde que nosotros somos salvos, Él nos llenó con su presencia en sí y nos puso el sello de la redención, ¿verdad? Amén. ¿Cierto? Y viene a ser como el tema de la llenura del Espíritu Santo, más que nada un tema de quizás de sentimiento muchas veces, Ujú. y lo podemos muchas veces confundir con el gozo que el Señor nos da. Eh, ¿Qué piensa usted referente a eso? Bien, el miércoles nosotros vamos a tener la respuesta. El miércoles Ya, vamos a tener la respuesta. ¿Por qué? perfecto. Eh, u- Usted habló de las emociones. Nosotros no somos guiados por nuestras emociones, porque según el profeta Jeremías, el corazón del hombre es engañoso. Hermanos, Claro. nuestras emociones nos engañan. Y nosotros nos emocionamos con mucha facilidad. Es muy fácil emocionarse. Y también es muy fácil confundir la emoción con la presencia del Señor o la manifestación del Señor en nuestra vida. Entonces lo que va realmente a demostrar si estamos o no estamos llenos del Espíritu Santo Abierto y... es el fruto, el fruto del Espíritu Santo. Ah, Pero este perfecto. tema vamos a abordar bastante el miércoles. Porque es el... Por ejemplo, imagínense, soy un buen predicador. Enseño, ya, qué bueno. Pero, no tengo fruto. No demuestro fruto. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, ¿cierto? La Biblia fala que en contra de estas cosas no hay ley. ¿Ya? Entonces, Jesús está buscando y él dijo, producir frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, no valdría nada una vida con mucha elocuencia, con mucha retórica, con mucho conocimiento bíblico, doctrinal, sin el fruto del Espíritu Santo. Imagínense un predicador que habla a multitudes y no hay fruto del Espíritu. Es complicado. Jesús está buscando no las hojas verdes de la higuera. Él buscaba un fruto, por lo menos uno, y no halló. ¿Y qué hizo Jesús? Maldijo a la higuera. Eso es. Pero el Claro. miércoles vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. ¿Ya? Perfecto. No sé si habría otra pregunta. No, no hay ninguna pregunta más. Entonces,